En esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, estaremos dando continuidad a las consideraciones de la palabra del Señor que nos habla del Señor Jesús. El Señor Jesús es el fundamento puesto por Dios y es en Él el único en que podemos estar firmes. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu lo glorificaría. Amén. Entonces, estamos confiando que el Espíritu Santo continúe como lo ha hecho durante 21 siglos, conduciendo a su iglesia, abriendo nuestros ojos, iluminando los ojos de nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestro espíritu en relación con el Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo, histórico y real, también sea con nuestros espíritus. Esa es una importante frase movida por el Señor, escrita por Pablo. Le dice así a Timoteo, que el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. El Señor Jesucristo sí es un personaje histórico, pero que trasciende la historia. Amén. El Señor Jesucristo quiere ser el Señor Jesucristo en nuestro espíritu. Él quiere ser en nuestro espíritu. Todo lo que vemos de la palabra es para que pase a nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro medio a través de nosotros, de la iglesia. Entonces, lo que estamos viendo del Señor es solamente para que el Espíritu Santo lo pueda tomar y administrarnos al Señor Jesucristo en el Espíritu. Él no quiere ser esto solamente en el entendimiento, que también debemos entenderlo, pero Él viene a nuestro Espíritu. Amén. Amén. Para que nosotros estemos unidos a Él por la fe en el Espíritu. Amén. Somos su cuerpo, su carne, sus instrumentos. Amén. Lo que vemos de Él no es solo para conocer algo del pasado, sino para comprender a aquel que es y ha de ser siempre en nuestros espíritus. Amén. Hemos visto el aspecto de su divinidad, el aspecto de su persona en la Trinidad, y hemos visto también su oficio de mensajero del Padre, el representante fiel, el testigo fiel y verdadero de Dios, que nos muestra a nuestro Padre como nuestro Padre. Que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto a mi Padre. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No me ha dejado solo el Padre. El que me envió, conmigo está. Qué precioso. El Padre está plenamente en el Hijo. Le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Pero necesitamos, como lo hemos estado recordando, ver el aspecto complementario de la encarnación del Hijo de Dios. Podríamos decir que esa palabra, encarnación, refleja el segundo gran dogma o gran verdad revelada por Dios a la iglesia. A la iglesia se le ha revelado con claridad que el Hijo de Dios, que es Dios con el Padre, y es el mensajero de su paz, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su hipóstasis, que la palabra exacta que aparece en Hebreos. Él también se hizo hombre, y hay un aspecto humano y una realidad
humana del Señor Jesús, que juntamente con la divina también nosotros debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta las dos, la realidad divina del Hijo de Dios y la realidad humana del Hijo del Hombre. Y el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre son la misma persona, no son dos personas, es una sola persona, a la vez divina y a la vez humana, porque fue la persona divina la que se hizo humana. Y necesitamos detenernos un poquito más en esto. Yo sé que esto es parte de la fe de la Iglesia y no estamos pretendiendo decir esto como una novedad. Cuando el apóstol Pablo escribe y Juan escribía su carta, dice Juan: no os escribo como si ignoraseis, sino porque conocéis, porque la unción misma os enseña todas las cosas. Pero la unción misma da testimonio a nuestro espíritu, glorificando al Señor Jesús y mostrándonos otros aspectos de su gloria. Y hoy estaremos viendo otro aspecto de su gloria. Lógico que todas estas cosas las tenemos que ver de manera somera, de manera panorámica. Siempre el Espíritu Santo puede detenernos en algunos de esos aspectos de ese verso y introducirnos un poco más en sus profundidades. Vamos a ir viendo en la medida que el mismo Señor nos va concediendo, sabiendo que el Espíritu Santo permanece con la Iglesia y permanece enseñándonos del Señor y glorificando constantemente al Señor, abriendo nuestros ojos para que le veamos, para que seamos tocados por Él, y al ser tocados por Él, ser conquistados por Él también, y unidos a Él, y le sigamos. Entonces hoy vamos a ver lo relativo a la encarnación. Después de lo relativo a la Trinidad, veremos lo relativo a la encarnación. Entonces podríamos comenzar por algunos versos de aquella carta cortita del apóstol Juan, que es la segunda, que es la más cortita de todas las epístolas de la Biblia. Segunda epístola de Juan, capítulo único, desde el versículo 7. Vamos a leer aquí unas palabras del apóstol. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Como Satanás es capaz de hacernos perder el trabajo de la Iglesia y de la obra del Señor, si consigue presentarnos a otro Jesús, introducir otro espíritu y presentar otro evangelio. Él deja todo nuestro deseo de servir a Dios, que si Él no logra quitarnos el amor a Dios, la devoción, entonces Él va a tratar de cambiar el objeto de esa devoción, porque Él quiere esa devoción y esa adoración para Él. Satanás quiere. Entonces Él trata de presentar otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio para robarse, porque Él es un ladrón, robarse lo que le corresponde solo a Dios. Entonces por eso Él engaña. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ya quien ya es un hijo, Satanás no puede quitarle la salvación, pero puede hacer que por lo menos parte de su galardón
sea perdido. Entonces por eso dice que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea que Dios te mantiene en el camino recto, en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y fíjense que esta frase la dice en el contexto más amplio de aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, la del Padre y el Hijo, la de los apóstoles del Señor Jesús, la del Nuevo Testamento, no recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea que en esto que tiene que ver con la persona del Señor Jesús, la iglesia no puede ser descuidada. Estas son las cosas fundamentales, las cuales Satanás está procurando destruir, porque nuestra salvación depende de quién es para nosotros, el Señor Jesús. Entonces, si Satanás quiere presentarnos a otro Jesús, Él no va a venir diciendo Jesucristo es malo, no, Él va a venir hablando del Maestro Jesús. Pero va a hablar cosas perversas, sutiles, en contra del Señor Jesús. Y especialmente en estos tiempos finales de engaño, de falsos cristos, en que se multiplicarían los falsos cristos. La iglesia tiene que estar muy clara acerca de la doctrina del propio Cristo, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu, por los profetas y apóstoles, en el Antiguo y Nuevo Testamento, acerca del Señor Jesús. Esto es una cuestión fundamental, la cual la iglesia no puede trastabillar, tiene que estar implicada. Y uno de los aspectos es este de la encarnación. Él vino en carne, Él vino como un hombre verdadero. Y esto lo tiene que decir el apóstol Juan, porque ya en la propia época de él había una serie de gnosticismos, los docetistas, que querían negar la verdad de la encarnación de Cristo. Y había uno llamado Cerinto, que decía que la humanidad de Cristo era solo una apariencia, y de ahí viene la palabra docetismo, que viene de doquesis. Doquesis quiere decir apariencia, como si el Señor hubiera sido como una especie de fantasma que tomó apariencia de hombre. Ya recuerdan que una vez cuando los apóstoles lo vieron caminando sobre las aguas, pensaron ya que era un fantasma. Pero no era un fantasma, él dijo, yo soy. Y esa palabra doquesis quiere decir que él es como un fantasma, como una apariencia, como una aparición, pero no es un hombre verdadero como nosotros. Y por eso en la primera epístola él tiene que decir, y está ahí en la misma página abierta, pero ahora en la primera de Juan capítulo 5, versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Amén. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué dice así? Porque algunos habían querido decir que bueno, que el Cristo era como esa persona espiritual, que vino sobre un hombre que era Jesús. No está identificando la persona de Jesús con el Cristo, sino poniendo a esa persona que entró en el bautismo de Jesús y lo abandonó otra vez en la cruz. Y ahora este Cristo espiritual viene a través de Bajabular, o a través de Wilson Santiago,
o a través de Majertán o cualquier falso profeta de la historia y de la época contemporánea. Solo en Estados Unidos hay una estadística de 2000 Cristos ya. ¿Y por qué esas personas se creen ser el Cristo? Porque ellos han desencarnado al Señor Jesús. Lo ponen solo como un espíritu. Y entonces, bueno, ese espíritu que estuvo en Jesús ahora está en mí. Es verdad que el Espíritu del Señor está en toda la iglesia, pero Él sigue siendo el Cristo, un hombre. El Cristo no ha dejado de ser hombre, ni dejará de ser hombre. Hay un hombre en la gloria para siempre, que en nuestra cabeza, que así como se fue, así vendrá. Pero al desencarnar a Jesús y no confesar a Jesús en carne, entonces se le aplica ese título de Cristo a cualquier espíritu que se mete en cualquier hombre y que diga que ahora Él es el Cristo, que como si el Señor necesitara el cuerpo de otro, porque ahora se quedó sin cuerpo, porque no lo confiesan en carne. ¿Se da cuenta? Por eso, miren lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 4. Vamos retrocediendo. Capítulo 4. Para que veamos que este asunto no es un asunto de poca monta, sino que es muy importante. Desde el 1. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea que aquí el mismo Espíritu Santo promueve un santo escepticismo. Hay una fe que promueve el Espíritu Santo, pero también hay una crítica que promueve el Espíritu Santo. No creáis a todo espíritu, no traguen entero, no coman crudo. ¿Se da cuenta? Por toda la palabra de Dios aparece esa instrucción: probad los espíritus, examinadlo todo, comprobando cuál sea la buena voluntad. Esas palabras de examinar, de probar, de comprobar. La iglesia juzgue, dicen los profetas, ¿saben? 2 o 3, y la iglesia trague entero, coma crudo. No, la iglesia no puede comer crudo. La iglesia tiene que juzgar lo que están hablando los que hablan en la iglesia. Ustedes tienen que juzgar por el Espíritu lo que yo estoy predicando. No vayan a comer crudo ni entero. Solo oigan mediante Jesucristo y mediante la Biblia, leyendo junto con Jesucristo la Biblia para ver si esas cosas son así o no. No hay que comer entero, hay que probar a los que se dicen ser apóstoles, probar a los que se dicen ser profetas, a los espíritus, probarlos. Esa responsabilidad de la iglesia. Y una de las principales pruebas está en este asunto de la encarnación y de la condición humana del Señor Jesucristo. Entonces dice: amados, no creáis a todo espíritu. En estos tiempos, si la cosa tiene apariencia de sobrenatural, la gente está dispuesta a comérselo crudo, sin masticarlo, sin examinarlo. La iglesia, como iglesia, como iglesia, debe probar, debe examinar. Los profetas sí hablan 2 o 3, y los demás es la iglesia. ¿Qué? Juzguen, comprobando, probando, examinando. Esa es responsabilidad de la iglesia. Amén. Amén. Entonces ahora dice así: no creáis, o sea, un santo escepticismo, nada de credulidad ingenua. Amén. Nada de tragar entero y comer crudo. No creáis a todo espíritu. Hay que probarlo primero. Sino probar los espíritus si son de Dios. Probarlos para ver si son de Dios o no. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer
el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios se caracteriza por una confesión especial acerca de Cristo. Y también los otros espíritus, por más santurrones que sean, que se disfracen con doctrinas ascéticas, hablando del maestro, desencarnado, de las esferas superiores, todas esas cosas, superstar, y le ponen muchos otros apellidos, de la era de Acuario, etc. Hay que probarlos. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que no separa la persona divina de la humana del Señor Jesús, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, lo desencarna, lo deja como demasiado misticoide, como para meterse en cualquier falso profeta y decir que ahora el Cristo está allí en el estadio tal. Dice, no es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. O sea que fíjese, usted va a oír y va a ver cantidad de libros, y ahora todo lo que tiene que ver con Jesucristo ahora se vuelve un bestseller, pero lo herético. Sacan por ahí que el Evangelio de Judas, y yo no sé, que el Testamento y yo no sé cuánto, que María Magdalena y un montón de cosas, y empiezan a presentar otro Jesús. Y ese sí lo leen, pero a la Biblia no la quieren leer. A los apóstoles que anduvieron con él, que comieron con él, aun cuando resucitó de los muertos, a ellos no les ponen atención. Pero el caballo de Troya les lleva como 7 novelas, una detrás de otra, porque la primera vendió bastante, vino la segunda y vendió, ya van como en la 6ª o 7ª novelas. Y hay hasta colecciones de los enigmas de Cristo, el enigma de Pascua, y un montón de literatura esotérica y apócrifa hablando de Jesús, y venden cantidad. Pero el Jesús de la Biblia, el que confiesa el Espíritu Santo por los apóstoles del Nuevo Testamento, ese es desconocido, ese es rechazado. Entonces, ese es el ambiente en que la Iglesia tiene que dar el testimonio cierto. Entonces dice aquí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No está hablando del personaje del anticristo, sino del espíritu del anticristo. O sea, hay muchos espíritus de anticristo trabajando desde el primer siglo de la era cristiana. Muchos. Tratando de presentar otro Jesús, poner otro fundamento, meter la mano en lo fundamental. Y en lo fundamental, la Iglesia tiene que ser cuidadosa y no tiene que ser ingenua, ni ser apresurada en abrir las puertas bajo una pretendida inclusión.